¿Cómo está, señorita? Hola, Pipe. Buenas ¿Cómo noches. vamos? Bueno, bien, bien. ¿Cómo vas? Buenas noches y bienvenidos a todos los que están ingresando a este live. Esta noche vamos a tener una pequeña historia que entre todos vamos como a reconstruir, o mejor dicho, vamos a hablar de ella y yo creo que es más como el común denominador a nivel mundial de lo que pasa hoy en día con muchos niños. Entonces, voy a leerles un poquitico. Dice, ella, a ella la llamaremos Agatha. Dice, la niña de los ojos de Alque. Agatha nació en una familia rota. Su madre Mariette y su padre Gregorio se conocieron en un tiempo y un espacio inesperado. Se enamoraron como en cualquier historia de esas que le llaman amor, bajo un idealismo. Mariette viene de otra familia rota y su madre Eva también, como la mencionaremos en unos inicios, contaremos la historia de generación en generación. Agatha, desde su nacimiento, tuvo la misión de sanar, cuidar y cambiar la vida de otros, de otros que llegaban a su vida, empezando por la de Mariette, o sea, su mamá. La historia nos cuenta que Agatha fue abusada cuando fue pequeña. Agatha nace en una familia donde mamá y papá se separan. Ella cuenta la historia en que es abusada sexualmente por una persona muy cercana a ella y no tuvo apoyo, no tuvo ayuda de absolutamente nadie. Ella le cuenta a su mamá y su mamá no le cree. Desafortunadamente su papá desaparece de su vida estando ella muy pequeña, por lo tanto nunca creció con papá, entonces no vio a su papá, no tuvo quien la defendiera, ni mucho menos quien le enseñara que era una figura paterna o una figura masculina en su vida. Mamá fue papá y mamá al tiempo. Agatha crece con obviamente ese enojo hacia mamá por no haberla defendido o por no haberla cuidado en su momento. Y Agatha crece sin entender por qué permitieron tantas cosas en su vida y por qué esta persona la lastimó siendo tan chiquita. No sé, Pipe, ¿tú qué piensas? Pero en sí, ¿qué le sucedió a la niña? O sea, fue Agatha fue abusada. abusada. ¿Por Agatha quién? fue abusada. Fue abusada por un familiar. ¿Pero qué Agatha fue familiar? abusada. Agatha fue abusada por su tío. Ella fue agredida sexualmente por su tío durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Esta es una triste realidad que pasan muchísimas mujeres, incluso también hombres, en la historia, desde épocas atrás. O sea, yo creo que esta historia se repite o se ha repetido durante muchísimos años. Antes era un poco más el tabú, antes esto no se podía sacar a la luz pública, no era para la sociedad. Hoy en día existen mecanismos de apoyo para estos niños. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Han pasado por este tipo de historias? Hola, Rafael. O sea, yo me he dado cuenta de historias, pero son cosas que cuando, por ejemplo, digamos, usted sabe que son niños, no es bueno victimizar. O sea, que todo vaya quedando en el olvido. O sea, no es que se olvide del todo, Sí, pero no recordándoselo a un aprender a niño. perdonar, aprender a No, 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 perdonarse. no, Alejo, no, no es tanto aprender a perdonar porque yo no creo que una persona perdonaría a otra por eso. Es muy, totalmente muy difícil. Sí, se puede. Pero sí un poquito como a tratar de olvidar. No, uno no olvida, uno perdona porque algo que uno le sucedió en la vida uno jamás lo va a olvidar. O sea, yo digo que uno tiene que aprender a perdonar y a perdonar a la persona que le hizo el daño. Porque si no, usted va a sufrir. Porque la persona que te hizo el daño a ti, usted le va a dar igual. Entonces tú tienes que aprender a perdonarte a ti. Porque de pronto tú, bueno, te faltó de pronto hablar. Bueno, sí, muchas cosas.
Y entonces tú tienes que aprender a perdonarte y a perdonar a esa persona porque pues el único que se encarga La mi de lo bizcochito. malo que hacen las personas es Dios. O sea, Dios se encarga de cada persona ponerlo en su lugar. Si tú haces algo malo en la vida, Dios se encarga de eso. O sea, tú no puedes cobrar venganza por tus manos. Antes este me hizo esto, entonces yo voy a mandarlo a... No, o sea, tienes que aprender a perdonar a esa persona y perdonarte a ti mismo. Pero olvidar Una no, porque uno nunca princesa. olvida algo que pasó, jamás lo va a olvidar uno. Es Bueno, Bueno, como, coloquemos un énfasis. ¿Cuántos años tenía Agatha? Muchas gracias por el créeme. 4 años. Agatha fue abusada cuando tuvo 4 años y fue abusada hasta los 9 años. ya, Agatha no 5 años recuerda de martirio. la historia que obviamente incluso está inconclusa un poco. La historia me la envían un poco inconclusa porque se está contando la historia. Agatha es una bebé prácticamente. Agatha es abusada desde los 4 años hasta los 9 años. Ella no recuerda una penetración, pero sí recuerda obviamente tocamientos y cosas que no debieron pasar a su edad. Esto le crea a Agatha muchos miedos. Ella empieza a generar miedos por la oscuridad, miedo hacia los hombres, empieza a sentirse incómoda con su cuerpo, incómoda con ella misma. Ella sabe de alguna manera que hay algo que está mal, que no es para ella, pero aún así trata de continuar como en que nada sucede, como que nada pasa. ¿Cómo se le explica a un niño que ese tipo de actos que está teniendo un adulto no son sanos para ella o no es algo adecuado para ella cuando ella busca yo, apoyo, ayuda o poderse sí, comunicar sí, con su mamá, de decirle, mira, me está pasando esto, me estoy sintiendo incómoda porque me están tocando, porque no sí. puedo dormir, porque tengo miedo a la oscuridad. O sea, ¿cómo le Pero explica Agatha ella? nunca habló. O sea, Agatha habló. Sí, Agatha habló, sí. Agatha dice en la historia que Pero ella buscó, ella habló y ella buscó y ella le contó a otras refugio, personas, pero nadie sí. le creyó. Ya. Siempre pasa lo mismo, Violet. Nunca creen en lo que le pasa a uno. O sea, No, ejemplo, o sea, si hay un rango de edad, o sea, una persona de 9 años no va a inventar algo no, tan marica, no, absurdo. O sea, marica. No, me no, lo no, 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 dicen no, no, y no. yo pongo alerta y empiezo a investigar. Bueno, Pero es que, ¿qué está pero es pasando? que No, que no, no, son Agatha cosas que hablaba, no se no hablaba. imagina. No te imaginas esto, ¿cómo te vas a imaginar que sucedió esto? ¿De dónde sacas Sí, esto? claro, nadie Las sabe, preguntas obvio. van llegando como al punto. No decirle, no, no, no digas cosas que no son. No inventes, no. Sí, hay gente que no cree. Bueno, por lo menos a veces uno trata de contarle a la mamá, bueno, me están abusando de mí. Entonces tu mamá a veces, bueno, hay bueno, muchas cosas. De pronto la mamá no quiere ponerse a voltear contigo, o de pronto ama mucho al marido, sí, entonces no le creen, o sea, te ven como si quisieras dañar la relación, como si, bueno, no sé, porque yo también traté muchas veces de hablarle a mamá, pero pues ella prefirió, el marido prefirió una estabilidad con el marido que o sea, yo digo, puta, a mi hija le están haciendo un daño, yo así me toca irme para la calle, yo me voy, pero yo no dejo que mi hija me le haga más daño, ¿ya? Entonces hay de madres a madres. Hay de madres a madres, que hay madres que de verdad a veces son cegadas por el marido les puede dar una tunda cada 2 días, pero ellas son cegadas, tienen un punto de vista de que si no es con él, entonces no van a prosperar, no van a salir adelante, entonces es el miedo a veces de las mamás, de ponerlo a voltear a los hijos, de que qué voy a hacer con mis hijos, para dónde puedo pegar con ellos, ¿ya? Bueno, sí, una parte de lo que tú estás diciendo sí es verdad. Hola Luis Carlos, buenas noches. Hola, buenas Hola, Una noches, buenas ¿cómo ca- están? noches. ¿Cómo vas, Luis Bienvenidos, Carlos. Carlos? Muchas gracias, todo muy bien, gracias a Dios. Qué bien, Luis Carlos, Gracias a Dios, sí, señor. ya entraste en contexto de nuestra historia de hoy. Apenas acabé de entrar, entonces no estaba escuchando ahí lo que estaba diciendo ella, Listo, hablando. tenemos 7 personitas aquí.
Entonces entrarte en contexto. Estamos hablando de la historia de una niña que se llama Agatha. Agatha viene siendo abusada desde los 4 años hasta los 9 años por un familiar muy cercano a ellas, a su mamá, a sus hermanos. Agatha viene de una familia rota, de una familia donde no conoció papá, una familia que ha sido solo mamá. Y mamá de Agatha viene de otra familia también igual de rota, donde le pasó exactamente la misma historia que le viene pasando a Agatha. Agatha nos está contando su historia porque es una niña solitaria, es una niña que de alguna manera se siente responsable por lo que le sucede, a pesar de que ella lo habla y lo explora y pregunta y dice, me siento incómoda, me está pasando esto, pero no encuentra ayuda. Estamos hablando de que esto es una historia que sucede años No atrás a encuentra, muchísimas sí, no mujeres encuentra y salida. hombres. En fin, ¿qué pasó con Agata? ¿Creció? Agatha crece, Sí. sí, Agatha crece, ¿Y? pero Agatha a medida que va creciendo con muchas inseguridades. Agatha crece con miedo a los hombres, Agatha crece con miedo a la vida, con miedo a muchas cosas, entonces es Ya. enfrentarse a esos miedos. Marie, su mamá es una mujer llena también de muchos miedos, entre ellos miedo a la soledad, miedo a terminar completamente sola con sus hijos. Sí, Por a eso voltear. permite muchísimas cosas con tal de tener la compañía de alguien porque no le es suficiente la compañía de sus hijos. Entonces estamos hablando de esta historia, no sé, nos gustaría obviamente que las personas que se vienen conectando nos pueden contar o nos pueden escribir abajo ustedes qué piensan, Juan Luis Carlos qué piensa, Alejo ya nos contó un poquito de lo que está pensando. Esta es una historia Bueno, larga también porque un entre Agatha tiene Son paréntesis. muchas cosas historias para contar. reales, son historias que pasan. Si a usted le gustaría que nosotros Son contemos su historias historia, que, analicemos su historia, nos puedes encontrar en el perfil, hay un link donde encuentra todas las redes sociales y el WhatsApp por donde se puede comunicar con nosotros. Para los que deseen contar la historia al interno. O si desean subir, manda la solicitud y cuenta su historia, se le da el espacio. de pues todo lo que me ha pasado, pero entonces de eso hace parte la vida, de superar, o sea, usted tampoco se puede sentir culpable porque, o sea, eso hace parte, o sea, también de su avance en su vida, porque si usted cada vez va a Gracias vivir por con ese escribirme. rencor, con ese remordimiento, de que pues, no me escucharon, de que se va a victimizar por lo mismo, o sea, usted jamás va a avanzar en su vida, jamás va a ser feliz, porque usted va a decir, me pasó esto siempre y esto y esto y entonces, Que la gran mayoría de los abusadores son unos manipuladores. Manipulan a los niños de una manera en que los hacen creer que ellos son los culpables de lo que está ocurriendo. Entonces los niños crecen con eso, con esa culpabilidad, y muchas veces no le cuentan a los padres, ni a la mamá o al papá, o si es una familia de solamente mamá o de papá, no lo cuentan porque creen que los van a castigar, que ellos son los culpables, que ellos fueron los que instigaron todo esto. Una de las cosas, hace poquito estaba leyendo yo sobre este tema y hablaban de que la mayoría de los casos que se presentan de abuso infantil ocurren no en, se creía que era entre familiares, que era gente de la misma familia que abusaba de los niños, y no es así. Ocurre es cuando lo que tú decías, Violeta, que es muy verdadero, las madres o los padres, porque esto también ocurre con mujeres, que no quieren estar solos y se meten con cualquier persona. Entonces, ocurre cuando llega una persona extraña a formar parte de la familia, y ahí es cuando se crean la mayoría de los abusos infantiles. Correcto. hola Joaquín, bienvenido Joaquín. Joaquín, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta para la gente que de pronto está sola, que tiene niños. Tienen que poner mucho cuidado a quién traen a la casa, quién dejan entrar.
o con Es que quién no solamente conviven, o sea, le sucede a las niñas, Luis Carlos, también le sucede a los niños. Digamos que tanto existen ágatas como existen ágatos, vamos a Ujú. ponerlo en ese contexto, Total. que son abusados y son agatas, violentados. agatas. La Sí, parte donde tú dices que los niños son manipulados es verdad. Ágata fue manipulada por medio del amor. Agatha no conoció realmente el amor de protección y este personaje de alguna manera la protegía y le decía a Agatha que si ella contaba lo que le pasaba, él iba a dejar de protegerla. Ujú. Entonces era una manipulación de amor y de protección. Así que sí, es Agatha lo que pasa. conoció que el amor era violencia, que el amor era abuso, que el amor, o sea, puso algo tan normal, normalizó el abuso una niña de 4 años. Ella empieza a sentirse incómoda después de los 7 u 8 años, empieza a sentir que hay algo que no está bien, hay algo que está funcionando mal y es donde ella empieza a comunicarlo. Y esa es la cosa, esa manipulación de esta gente, y sean niños o niñas, es horrible, porque sí lo hacen, o lo hacen por medio de No, lo que amenazas o pasa lo es hacen por que medio a de amor. veces trata uno de hablar, pero no hay quien escuche o crea. Ujú. Ese es otro No problema también, creen, o Alejo, sea, eso es tienes que toda la no es razón. que uno no hable. Lo que pasa es que a veces las mamás prefieren los maridos Es que total. sus propios hijos. Por el miedo a quedarse solas. Y no solamente la Sí, por mamá, el el miedo padre también. de voltear, de como yo le decía a Violet, hay mujeres, por lo menos yo soy mujer, bien, está, pero bueno, yo no quiero tener hijos, pero si algún día, algún momento, bueno, pasa, llego a tener un hijo, mi hijo dice que así yo no tenga para dónde coger, yo me voy, o sea, así yo no tenga para dónde, a dónde dormir, o sea, tendría yo o sea, porque tal vez me ha pasado, entonces es algo que yo diría, pues madre, a mi hijo le están haciendo un daño, pero hay madres que no, hay madres que son sosiegas, prefieren, el marido por lo menos, un día mi padrastro le pegó a mi mamá una pela, ¡ja! No, eso fue una pela, pero terrible, imagínense que me tocó, no, nos sacó él con una pistola, o sea, fue algo tremendo. Y entonces yo Terrible. chillaba y yo llamaba a la policía y entonces yo Hola le dije, Juan mamá, Carlos. y usted piensa volver con él? Y al otro día estaba con él, ve, No, no sabía. Ven Alejo, lo que tú estás diciendo es duro, pero es una realidad mundial. entonces, por Es lo una menos realidad que a veces la mi mamá escondemos con en un un chichón cajón acá en el y la ojo, olvidamos. con la ceja rajada, con la cabeza cosida, y al otro día con el man. Pero yo decía, pero ¿cómo puede una mujer aguantarse que un man le pegue pelas a cada rato? Porque mi mamá toda la vida pues, vivió en vida de calle, o sea, ella fue mujer de calle. Entonces ella, o sea, yo nunca tuve el amor de mamá. Yo vine a vivir con mi mamá apenas 2 años con mi mamá. Y fue cuando se fue a vivir con ese señor que pues pasó lo que pasó. Pero, o sea, ese era el mío de mi mamá. De pronto ponernos a voltear, ponernos a Ujú. Es que eso, mandarle un universo, por favor. sí, eso pasa muchas Entonces, veces porque no quieren, quieren de pronto un poquito de estabilidad para lo los hijos. mejor para Pero los hijos, pero yo no se dan trabajé, cuenta que están haciendo lo peor, sí, yo que lo trabajé que hacen es mucho un daño. tiempo, yo trabajé mucho Vamos a tiempo en hacer una hospitales cosa, nos vamos a turnar, Ale. Nos vamos a dar más o menos un minuto para que vayamos hablando todos, porque sí me gustaría escucharlos a todos, incluso hasta el anfitrión que quedó así mudo. Pues Mire, sí, que yo hablo como trabajé que, en o sea, la idea es hospitales. no salirnos tanto de contexto. Eso. Yo Juan trabajé varios Carlos, años, muchos años en hospitales en Estados Unidos, y me tocaba lidiar mucho con todo esto, en lo que se refiere a la comunidad latina, especialmente la comunidad centroamericana, México y Centroamérica, y veía mucho abuso entre las mujeres. Y hay muchos programas en Estados Unidos para ayudar a estas mujeres a salir de la casa y tratar de buscar otro rumbo. Y se les ofrecía
todos estos programas, pero no, volvían con el tipo y volvían con el tipo. Y volvían al hospital vueltas nada, o sea, todas aporreadas y metían al tipo a la cárcel. Y se les decía, mira, tienen derecho por medio de esto, porque las atacaron, porque tuvieron ese proceso, pueden obtener papeles, pueden obtener una visa, porque hay un programa que si tú tienes, digamos, te roban o te atacan o algo así, sea violencia familiar o lo que sea, tienes derecho a conseguir una visa por medio de eso. Y se les decía, mira, tienes derecho a esto. Yo trabajaba con una abogada en la radio y ella hacía los procesos gratis. Esos procesos los hacía gratis. Y muchas de las mujeres decían que no, que porque ella les daba miedo, porque a pesar de lo que les había pasado, el tipo les ofrecía estabilidad monetaria para ellas y para sus hijos. Entonces preferían seguir con el tipo que ellas salir por ahí solas y de pronto buscarse la vida solitas. Entonces es algo duro. Qué terrible. Ujú. Juan Carlos, Dime. ¿qué piensas? ¿Hasta dónde has escuchado la historia? No, no, acabo de entrar, así que no sé muy bien del tema que están hablando, me perdonan. Listo. Voy a volver a hacer el resumen de la historia. Esta es la historia de una niña que se llama Agatha. Agatha es abusada por un familiar muy cercano a ella desde los 4 años hasta los 9 años. Agatha nos cuenta que ella crece con algunas inseguridades, con muchos miedos y que ella no entiende por qué mamá no la defendió en el momento que tenía que defenderla, que ella buscó ayuda cuando empezó a sentir que lo que le estaba sucediendo no era normal porque ella había normalizado ese tipo de abusos porque vio que era como amor. O sea, ella fue manipulada en el amor, ella fue manipulada en que si tú cuentas algo dejo de quererte, si tú dices algo entonces yo ya dejo de cuidarte, entonces fue manipulada por medio del amor. Agatha le comenta a su mamá hace caso omiso porque no cree la historia de ella. Ella intenta buscar ayuda un poco más de otras personas externas donde le explican que lo que le está sucediendo no es normal, no es natural y que sí debe buscar ayuda de manera legal inclusive. Pero Agatha termina creciendo como una mujer con muchos miedos, con muchas inseguridades y entre esos miedos a los hombres. Entonces, ya resumida la historia. Bueno, principalmente descuido de la madre. Ahí lo que lo afectó fue más que todo psicológicamente. O sea, ya. De ahí le metieron, o le metió la persona, la afectó psicológicamente al 100%. Si no busco ayuda de su madre y me prefirió buscar ayuda de otra persona, tengo por seguro que el amor de hija-madre ya no existe. Porque ya se sintió desamparada de su progenitora. O sea, pero bueno, estamos hablando de una niña de 4 años. O sea, ¿qué puede pensar una niña de 4 años? O sea, yo digo que la falla ahí más grande es la de. O sea, nosotros somos Pues padres, ¿no? uno no piensa, pero siente. A los 4 años uno siente. Porque yo desde los 4 años sentía que me gustaban las niñas. Como de los 3, 2 años. Yo ya sabía que me gustaban las niñas. Entonces digo que uno siente. Obviamente no es consciente de lo que está pasando, pero uno siente. Ah, no, si usted debe sentir, a los 6 meses usted se corta y se siente. Obvio, marica, claro, uno Pero, o siente, sea, pero ese uno no es es el uso de razón. consciente. Es el uso de Eso, razón. uno Yo no digo es que los consciente de padres lo que pueden ir está pasando, interiorizando. si está bueno o malo, si lo que me están haciendo a mí o lo que le va a hacer. Uno no sabe que es una manipulación a esa edad. Uno no sabe. Y es verdad, los hombres lo manipulan a uno. Los hombres cuando quieren abusar de ti y cuando tú vives con ellos. O bueno, entonces eso hace de una u otra forma que lo manipulen a uno. Así usted no lo vea. ¿Sí me entiende? O sea, cuando usted tiene de pronto, usted lo manipula, no, que porque usted, por lo menos a mí, que yo que me quería hacer un piercing, entonces el man aprovechaba, si quieres, entonces yo hablo con tu mamá, pero entonces a veces, Espera un momentico. O sea, estamos hablando de una niña de 4 años. O sea, de 4 años. sí, Ahí la que tiene que responder es la mamá. O sea, eso viene de la educación claro. y eso viene de la mamá. O sea, si a una mamá descuida a una niña a los 4 años, ¿qué pasa? A una niña de 4 años, o sea, ella apenas está aprendiendo. ¿Qué pasa? ¿Y quién le tiene que enseñar? Papá y mamá. No hay más. No hay más.
Por eso a los niños, desde pequeños, a los únicos que le tienen que hacer caso es papá y mamá. Pero cuando ya a otra persona ajena al ambiente familiar se le mete en la cabeza de esto y que lo otro, y que la mamá vea que está pasando eso y no haga nada, ya eso es responsabilidad de la mamá y el papá. Así sea que sea madre soltera o lo que usted quiera, si descuidan a su hijo a esa edad, téngalo por seguro que la psicología de esa niña le va a cambiar total. Totalmente. Bueno, lo que no sabemos son los tiempos, ¿no? O Sí, sea, en qué momento exactamente. sucedían las cosas, en qué lado estaba la mamá porque no estuvo presente, dónde estaba el papá porque no estuvo presente. Por eso, pero es que esa edad, E Ustedes incluso preguntan tampoco y yo puede les ser en la respondo. casa, en el Vale, colegio. pero sigue. Resulta que no, no, Agatha no, no. es abusada en Espérate un momentico. Pero ¿qué pasa? Me están mencionando colegio. No, En el espera. colegio, tú no puedes decir que una niña de 4 años, un profesor Que o una puede pasar profesora. en muchos lados, o sea, puede pasar en el colegio, con tu tío, con tu primo, con tu abuelo, con tu... Había O sea, profesor. profesores. En mi escuela había Por lo menos en mi pareja me cuenta que había un profesor en la escuela que abusaba que de abusaba de una niña. Entonces, o sea, en cualquier lado está el abusador. O sea, simplemente no tiene que estar en la casa, Juan Carlos, es lo que te estoy diciendo. Yo no te No, estoy sí, no, o diciendo sea, que... exactamente. Pero cuando me mencionas colegio, ya toda esa responsabilidad, ya tú tienes que ver como padre o como madre en qué colegio vas a meterlo. Si la niña a ti te va a un colegio y te viene con una reacción diferente a la que viene todos los días, tú como madre y como padre te tienes que dar cuenta. Sí, dime. Agatha es abusada en su casa. Agatha no es abusada en el colegio. Empecemos por ahí. Hagan preguntas y yo les voy respondiendo la historia de Agatha. Felipe dice, ¿en qué tiempos Agatha es abusada? Agatha es abusada en su propia casa, en las noches cuando su familia dormía o su mamá dormía, en las vacaciones cuando ella iba de visita a casa de su abuela, que se encontraba con el susodicho y el susodicho aprovechaba los espacios en que ella se quedaba sola para hacer los tocamientos indebidos a Agatha. Agatha no tiene memoria de muchas cosas de su niñez, pero de esa en especial, sí, Sí, claro, porque lógicamente. fueron eventos muy recurrentes. Muy periódicos. Sí, exactamente, muy seguido. Y ¿Cuántos eso, años tiene ya? ¿Cómo? Agata, ¿cuántos años tiene ya? Agatha ya es adulta. La historia, ¿Pero adulta Agatha cuántos? tiene muchas historias y esta es la historia inicial de ella. Ayer estábamos Ya. hablando de, sí, ayer estábamos hablando de libros, de las personas que si usted tuviera la oportunidad de escribir un libro de su vida, ¿cómo le llamaría? Agatha escribe un libro contando su historia. Entonces, esto son historias reales de ella. Bueno, listo. Entonces prosigamos. O sea, empezó cuando tenía 4 años y o sea, no se dieron cuenta. Ella habló a los 9. O sea, en cinco Sí, años, dos padres sí, irresponsables, porque literalmente serían irresponsables. Porque si usted mira el temperamento, por ejemplo, digamos, Juan Carlos es Sí, papá y sabe si su hija le pasa algo. Por claro, lógica, sí, el claro, cambio. son ciegos, Y, no y uno, le prestan atención y uno también como papá, a los hijos. uno tantea. O sea, uno trata de tantear en el momento de que uno dice, hey, quién te tocó A mi hijo aquí le o qué pasa está algo. pasando aquí, Sí, en un sí, sí, cambio, en una ducha, usted se va dando cuenta como que las reacciones, o sea, algún rastro tiene que haber siempre, total. en la Por eso los ropa. padres, Algún cambio, que el niño se sienta depresivo o algo. O sea, usted debe ver que su hijo cambia en algún aspecto. por eso los padres tienen que estar muy pendientes de los niños. Mira, Es a que mí hay me malos tocó un padres. caso, sí, mira, a mí es me que tocó no, un no es caso tanto. una vez de una niñita llegó al hospital y la niña estaba sangrando por la vagina. Según lo que la trajeron el papá y el hermano. Según lo que dijeron que la niña estaba montando en bicicleta, se cayó y se pegó en el tubo y se lastimó su vagina.
Bueno, la cosa iba así. eh, la niña estaba muy callada y estaba como muy, o sea, muy rara. Entonces, yo hablando con una de las enfermeras, yo le dije, me parece esto como muy raro. No, ¿no te parece? Ella me dice, pues no sé. En esa llega la mamá. La mamá, yo le explico pues, lo que había ocurrido, ella entra, en fin, y habla con la niña. Ella salió y me dice, mira, don Luis, yo creo que mi niña no se cayó de ninguna bicicleta. Entonces, ya yo empiezo a indagar y le pregunto ya al papá y al hermano que estaban ahí, bueno, ¿qué pasó con la niña? No, estábamos en la casa, mi hermano llamó que necesitaba que lo recogieran del trabajo, fuimos papá y yo a recogerlo, ella se quedó con el cuñado y ya cuando volvimos, ella estaba así y el cuñado dijo que ella se había caído, se había porreado. Entonces yo le digo a la mamá, ¿tú crees que la niña la violaron? Y la mamá me dice, sí. Entonces yo ahí mismo le notifico a la enfermera, notifico, ahí en los hospitales allá siempre tienen policías, ahí cuidando. Notifico al policía, ya empiezan a chequear, llegó un ginecólogo, un especialista, y chequeó, el tipo salió llorando después de examinar a la niña. A la niña la violó el cuñado, la volvió nada, el doctor me dijo llorando, me dice, Luis, ella nunca va a poder tener hijos, la volvió nada por dentro. O sea, la lastimó, la volvió nada. Pero que no hubiera sido porque el papá y el hermano defendían que eso no era así, que mentiras, que no sé qué, en fin, todo por el que dirán. No, ¿cómo van a decir que mi niña la violaron? ¿Qué va a pensar la gente? Que yo no, que la mamá me importa, la mamá era como una fiera, la mamá era como una tigra, me importa un carajo. A mi niña me la chequean y si hay necesidad arresten al tipo y en fin. Y al tipo lo arrestaron, al tiempito lo arrestaron, pero, uy Dios. ¿Arrestaron? Pues puta. No, el tipo terminó en la cárcel. O sea, a mí me tocó interpretarle al hijuetantas cuando lo trajeron. Porque lo trajeron al hospital a sacarle muestras de sangre y muestras de cabello para hacerle examen de ADN. Y el tipo dice, no, es que ella fue la que empezó. Y yo, pero marica, ¿cómo una niña de 5 añitos, cómo va a empezar? Y después me dice, pues yo, mira, yo me le tiré. O sea, yo me le tiré, el policía me tuvo que agarrar, porque él me dijo, no, yo solamente le metí la puntica porque yo sabía que ella no podía controlar. O sea, uy, yo casi mato al tipo. Entonces el policía me pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Luis? ¿Qué dijo? Y yo, mire, dijo esto y esto, y el tipo mismo agarró la pistola, yo le tuve que agarrar la mano al policía, le tuve que agarrar la mano porque Bienvenido. me iba a pegar un tiro. Y, pero, o sea, los padres siempre tienen que estar pendientes. Juan Carlos solo mueve la cabeza y dice, "Jue pucha, yo lo mato". Y No, pues, Felipe o sea, sabe por yo qué. quería matar, en ese momento yo Sí. quería matar al tipo, lo quería ahorcar. Porque, o sea, ¿cómo le hacen algo a una niñita de 5 añitos? O sea, es algo que, mira, me da o sea, escalofrío. Todavía, mira, esto hace por ahí unos 30 años que ocurrió, 25, 30 años, y todavía me dan ganas de llorar y me da escalofrío solo pensar lo que ocurrió. Yo no lo denuncio. Sí, ya No, la respuesta la yo no lo sabemos, por denuncio. lógica. Eso es de todo hombre. Yo La no lo respuesta la denuncio. sabemos. Lo que yo digo ahí, el Lo punto. que era denunciar a otro, pero yo no. No, O sea, no, en ese momento, está buena la historia de Luis Carlos, solamente que, o sea, el man es tan descarado que dice que solo la puntica y la dejó sí, sin poder tener hijos toda la vida. sí, ajá. Eso sucede con los abusadores de los niños. Ujú. Desafortunadamente, incluso hoy en día, eh, las mismas leyes dicen el presunto abusador o el presunto violador. O sea, lo ponen entre comillas como que puede ser posible, como puede no ser posible. Y a la víctima la vuelven victimario de su abusador. La víctima pasa a ser, ella debe haber hecho algo para incentivarlo. ¿Cómo incentiva un niño de meses, de pocos años o medianamente de adolescentes a que alguien los abuse o alguien viole a ese niño? Es incoherente, realmente sí es incoherente y sí da mucho enojo y se siente muchísima impotencia. Agatha fue una niña triste, pero en medio de que era triste, ella trataba de sacar siempre la alegría, pero tenía miedo. Agatha crece como una mujer con muchos miedos. Agatha recuerda los abusos y a ella se le dificultan sus relaciones, inclusive sus relaciones íntimas con su pareja,
porque de alguna manera asocia lo que le sucedió con el hombre y cuando ella se encuentra en la oscuridad, ella se vuelve una mujer violenta cuando su pareja pretende tocarla en la intimidad. Agatha entra a terapias. Agatha tuvo que buscar ayuda porque ella decía, esto no me puede seguir sucediendo. O sea, cómo es tanto el daño psicológico que queda Agatha que ella tiene que buscar sanar lo que le sucedió. Es difícil, Es es difícil. difícil. Es difícil porque ocurrió muy temprana edad. Sí, resulta que Agatha se vuelve una niña muy sexualizada. ¿Qué son niños sexualizados? Son niños que se vuelven como muy curiosos de ello. Son niños que de tanto tocarlos, obviamente empiezan a tener otro tipo de sensaciones. Son niños que realmente muestran que algo les está sucediendo en casa, pero absolutamente ninguna persona le presta atención a los cambios que tiene Agatha. Por lo tanto, Agatha no tiene ayuda sino hasta cuando ella es grande y empieza a visualizar que tiene un problema. Tu príncipe, hola, buenas noches. ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿Los impacté con la historia de Agatha? No, pues, O sea, es que pues yo es un, quisiera saber cuántos años tendría Gata ahorita. Y, Agatha es adulta. o sea, Agatha no es podemos adulta. decir la edad porque es una historia real, no, o Es sea, no una se puede historia decir la edad. real. bueno, ¿y a Gata qué? ¿Le gustan las mujeres A Agatha le gustan los hombres, Agatha no es lesbiana, entonces ahí descartamos el tema de que cuando un niño es abusado entonces se vuelve gay, no, eso no es así. Además, ya? tengamos en cuenta que el que a ti te guste tu mismo género no es una enfermedad y No, no es sino que un como decías trauma. que le cogió miedo a los hombres. Ella De tiene ahí miedo el a los principito. hombres. Es que una cosa es tenerle miedo a los hombres y otra Y otra cosa cosa es es que no le gusta. que no le guste. Pues sí, porque yo nací, pues yo desde muy chiquita ya sentía que me gustaban las mujeres, sin Por ser eso, abusada. pero no tienes, obviamente no tienes que decir, ay, no, es que a mí me abusaron, entonces por eso me gustan los niños o por eso me gustan las niñas. No, 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 no. no, 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 Porque no. es que ahí entramos, obviamente ya entramos a tocar otro campo, que es que, porque tengo un trauma, soy. No, 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 no. Empecemos en que el gusto de parejas no tiene que ver con traumas, no tiene que ver con enfermedades, no tiene que ver con que tú tienes algo loco, no, nada de eso. O sea, simplemente me defino en que a mí me gusta una pareja o una persona de mi mismo sexo y ya es un gusto, eso no tiene ninguna anormalidad. Empecemos por ahí. No, Agatha es una niña hetero, es una mujer hetero. Agatha tiene hijos, Agatha se casa, Agatha en su historia se casa, pero tiene muchos inconvenientes a raíz de este nacimiento, de este trauma. Es que la Bueno, afectación psicológica es muy dura. O sea, salir de una afectación desde muy pequeña, a pesar de que esté grande, es muy difícil. Es muy difícil. bueno, y cabe recalcar que falta otra fase de Agatha, me imagino yo. ¿Cuál? Porque normalmente cuando una persona es abusada, siempre, o sea, siempre queda algo que va con el abusador. O sea, que ya cuando empieza como a sentir más emociones, sensaciones, todo eso le queda en la cabeza de que quiere que sea con esa persona, donde sí o sí debe de volver a pasar. No, Agatha le crea pánico a la persona, a Felipe. Ahí Agatha deja de ver esa persona después de los 9 años. Agatha se vuelve a encontrar la historia que ella nos envía. Agatha se vuelve a encontrar con el personaje cuando tenía 20 años. Y Agatha dice que el verlo se volvió a sentir como una niña pequeña, como esa niña de 4 años donde lo veía y lo único que hacía era sentirse paralizada. Agatha entra en parálisis en el momento de verlo. Agatha se encuentra acompañada de su esposo y uno de sus hijos.
cuando se halla con él frente a frente y Agatha no habla, Agatha entra en pánico, Agatha nuevamente vuelve a sentirse esa niña de 4 años vulnerable, indefensa, que no puede hacer nada. Agatha le coge pánico, pero pánico, pánico. Allí es donde ella descubre que realmente le tiene pánico a los hombres. Su esposo, hola Mikoy, ¿cómo vas? Sube a Coy. Su esposo no entiende la reacción de Agatha porque Agatha lo que hace es buscar la salida. Ella quiere salir del lugar de donde se encuentra. Agatha le pide que se vayan, que ella necesita irse. O sea, ella entra en angustia y en pánico. Él hace caso y la saca del lugar. Él le pregunta que qué le sucede y Agatha no es capaz de decirle a su esposo qué es lo que le sucede. Agatha se lo cuenta un tiempo después, un año después. Y se quedó pausado. Hola, Mikoy, muy buenas noches. Señor Coy, buenas noches. Hola, mi Viola, Entonces, y Coy, ¿cómo buenas están? noches, Felipe. Hola, ¿cómo vamos, Coy? entonces ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que ella genere, Mikoy, ya le cuento y le resumo un poquito la historia, que ella genere un gusto hacia su abusador, no. Digamos que este no es el caso de Agatha, pero sí existe este tipo de situaciones, Felipe, donde la víctima, de alguna manera u otra, se enamora o crea un fetiche a causa del trauma que tiene por las sensaciones que le hacen sentir. Mikoy, Les voy a contar una historia de mi familia, de alguien muy allegado a mí. Fue abusada desde muy pequeña por un tío. Y esta persona, al cabo de muchos años, bueno, el tío se casa, tiene una hija y la hija en verdad no tenía mucho contacto con la familia. La hija se fue a vivir a México. La hija viene a visitar y se reúne porque ella no conoce la familia, ella no conoce las primas y los primos, en fin. Se reúne con la familia y ahí está esta persona que fue abusada por su papá. Y en el momento en que entra la muchacha, entra la hija del tío, y esta muchacha la ve, entra en pánico del carajo porque le trajo todo, solamente con ver la hija del tío, le trajo todos los recuerdos de todo lo que ocurrió, las veces, las cosas que ocurrieron cuando era abusada por el tío. Entonces es un trauma psicológico tan duro, tan bravo, como dice Juan Carlos, que es un trauma horrible, que no solamente puede ser, digamos, la persona que hizo el daño, sino alguien, y digamos, ha llegado a esa persona, en fin, que puede traer todos esos recuerdos. Y cuando Y a no mí hay me psicólogo, A mí me tocó verlo y fue algo wow. Pero al mismo tiempo, mira, fue algo terapéutico, porque hablábamos con ella y decía, saca todo eso. Y la prima decía, mira, cuéntame, porque yo necesito saber todo esto. Porque ella en verdad, el papá nunca estuvo con ella, nunca le demostró amor y en fin. Entonces yo necesito saber de mi papá y cómo era y esto y en fin. Y quiero saber de todas estas cosas. Entonces, en cierto modo fue terapéutico para esta persona soltar todo esto y hablar, porque ella casi nunca hablaba de lo que le había ocurrido. Y nunca tuvo cuidado psicológico, nunca fue psicólogo ni nada de esto. Y ella y sigue lidiando con todo esto hasta ahora. Pero terrible. Venga, yo les puedo pedir un favor a ustedes, ¿pueden prender cámara? Es que nos gustaría de verdad escucharlos y verlos hablar. Hola Luis Carlos, gracias. Mikoy, ¿qué tanto has escuchado de la historia que estamos contando acá hoy? Pero usted estaba contando la historia de una muchacha, Ágata. Ágata, sí. No sé la historia de ella. Pero Bueno, sí, voy a resumirla nuevamente porque tenemos 13 personas acá conectadas. Por favor, nos regalan tap en la pantalla. Pueden regalarle queme al anfitrión que está acá al lado mío.
Las personas que van hablando las voy a ir poniendo en grandecito para que participen. Resumen de la historia. Agatha es una niña de 4 años. Agatha es una niña de 4 años, una niña que fue abusada sexualmente por alguien muy cercano, un familiar. Agatha es abusada desde los 4 hasta los 9 años. Ella busca ayuda a los 9 años porque empieza a sentir que hay algo no normal en la situación y quiere buscar una información o quiere buscar ayuda. No le creen lo que le está sucediendo. Agatha termina reservándose esto y sigue creciendo. Hoy en día Agatha es una mujer que ha crecido, que ya tiene una vida, tiene hijos, tiene familia, tuvo matrimonio, pero Agatha crece con muchos traumas. Agatha tiene que tomar, obviamente, buscar ayuda y en el transcurso de su crecer, ella descubre que tiene pánico hacia los hombres, que las sensaciones que le generó este sujeto fue una niña muy sexualizada desde los 4 años. No es gay, que Alejo preguntaba por la historia de ella. Agatha no es gay, mejor dicho, ustedes pueden preguntar por toda la historia de Agatha y yo les voy a seguir contando porque esta es una historia de vida real que nos llegó a nosotros. Ayer estábamos hablando de los libros, que usted escribiría un libro de la vida. Entonces esto ha sido como un poquitico así como un boom porque la gente le ha causado curiosidad de, oiga, venga, si yo escribiera un libro se llamaría de esta manera y mi historia es más o menos esta. Entonces estamos aquí contando historias reales de personas reales que nos han venido escribiendo desde el día de ayer. Así que si usted quiere hacer parte de acá, de esta dinámica que estamos creando con Pipe, nos puede mandar su historia. Vamos a dejar un número de WhatsApp en el link. Ahorita Felipe nos va a explicar para que ustedes nos escriban allí. En la parte superior del perfil pueden ingresar al link y encuentran todas las redes sociales. Nos pueden enviar las historias por interno. Vamos a estar leyendo las historias de las personas y compartiéndolas acá. Si quieren hacerlo de manera anónima con otros nombres, se van a leer así tal cual. Esta es la historia de Agatha Coy y estamos obviamente escuchando historias que nos está contando Luis Carlos, cosas que le pasaron a Alejo. Juan Carlos también nos está opinando del tema. Felipe, que trabajó con el tema de fiscalía en temas forenses, también está obviamente en su participación. Y las personas que estén por aquí en modo fantasma o los que estén acá conectados con nosotros, es muy bienvenida su opinión y su participación incluso abajo. Con gusto los vamos a leer. Así que, ¿qué piensa, Coy? ¿Preguntas hacia Agatha? O sea, la historia que usted me acabó de contar de Agatha viene siendo prácticamente la historia del diario vivir de muchas mujeres o de muchos niños en este país. Y prácticamente los traumas son los mismos. Los traumas prácticamente a nivel general vienen siendo los mismos. Falta de relaciones interpersonales, culpa y vergüenza, situaciones de vínculos sanos. O sea, el trauma que le genera desde muy niño ese tipo de situaciones es bastante grave. Es bastante grave. Cuando yo estaba en servicio activo, a mí me tocó mucho el cuento de la violencia contra la mujer, pero no solamente no solamente con el cuento de la mujer adulta, sino de la mujer desde niño, cuando era niña. Y créame que llega uno a punto de analizar de que estas personas sufren demasiado toda su vida. Sufren demasiado toda su vida porque todo le va a recordar a esa persona que le hizo daño. Hay casos donde se ve también que hasta los mismos familiares, y me refiero no solamente a los tíos, que normalmente es lo que pasa con los tíos, sino con los abuelos. Con los abuelos también. Hubo una época, hablo por Colombia, hubo una época aquí en Colombia en donde eso era normal. Eso era normal que el abuelo le hiciera la vuelta a la nieta. Y entonces, y son muchos casos que se han escuchado eso. ¿Por qué? Puede ser por el mismo analfabetismo, puede ser por la mismo nivel académico y por tantas cosas que se presentan en esa situación. Entonces, la historia que usted acaba de contar es prácticamente la historia de cualquier niña, posiblemente en esa misma condición.
Y posiblemente la historia que vaya a escribir esa persona, si es que está escribiendo un libro, me imagino que sí. Si está escribiendo un libro, va usted a notar que es la misma historia, que cuenta más de una muchacha por ahí que ha tenido esa misma situación. Entonces, esa es la opinión mía, Viole, sobre ese tema. Venga, Coy, cuando usted estaba prestando servicio, ¿escuchó muchas historias de estas? Sí, demasiadas. Demasiadas. Y no solamente de niñas, de niños. Es tanto así. He escuchado, me tocó un caso en donde no solamente eran niños, eran ancianos, ancianas violadas. Ancianas violadas. O sea, Una vez En los un man ancianatos. entró a una casa y violó a una señora. claro, Y, ancianas. y yo digo que cómo existe una persona pedófila, ¿sí? O sea, una persona capaz de hacerle daño a una persona o con los mismos animales, que abuso, Sí. hay mucho Vamos abuso a, Alejo, sexual. vamos a tratar de usar, de ser muy prudentes con las palabras que usemos porque o nos bajan o nos bloquean. Eso sí es cierto. Entonces, Sí, sí. vamos a ser muy prudentes con el tema. Entonces, Sí, por pero ejemplo, no. en el caso mío, vi varios casos en donde violaban ancianas. Ujú. Los mismos cuidadores de los ancianatos, más que todo, hacían esas prácticas. Conocí un caso que es muy poco común, pero se ve, y es violar cuerpos muertos. Sí. No quiero Ajá. decir la palabra acá porque Sí, de pronto es banal, pero casos como esos. Ujú. Y, o sea, esa enfermedad mental es tan jodida, porque eso ya está catalogado por la Organización Mundial de la Salud, que eso ya es un trastorno mental de este tipo de personas que tienen eso. Se Eh, llama filias. o sea, sí. Y entonces, la verdad, es increíble lo que pasa por la mente del ser humano. Y Colombia no es ajeno a este tipo de criaturas. No es ajeno. Entonces, Ningún país, porque no, a mí me ningún ha país. tocado, O sea, a mí me ha te lo digo. tocado viajar No, bastante y lo he visto por Carlos, todos yo creo lados. que usted con la experiencia que tiene, yo creo que usted ha visto infinidad de cosas. Pero, por ejemplo, y eso es lo que quieren normalizar en la actualidad los estados. Y no me quiero extender un poquito más porque no quiero politizar esto, pero eso es lo que busca la agenda, esa famosa Agenda 2030 que tiene las Naciones Unidas. Ujú. Total. Lo que quieren es normalizar este tipo de comportamientos de tener relaciones con niños, de relaciones con animales, de convertirse usted como una persona que piense como un animal y todo ese tipo de situaciones porquerías que se están inventando hoy en día, que están cambiando y quieren dañar la imagen, de la familia tradicional, hombre, mujer y ya. O sea, Total. quieren dañar eso. Entonces, Que todo el esos mundo tenga la libertad de hacer lo que le dé la gana, sin importar lo que sea. lo que sea. Eso es lo que está buscando esa tal Agenda 2030 que tiene las Naciones Unidas. Yo nací mujer, pero me creo pepino, entonces me voy a cortar en Y lo- pedacitos. Listo, Viole, el problema es una cosa, que usted se sienta como pepino, está muy bien, bacano, vístase como pepino, huela como pepino, brinque como pepino y frítese como pepino, pero que a mí el Estado me obligue a verla a usted como un pepino, ya cambia la cosa. Y que Total. me condene, porque yo le veo, que yo le diga, Viole, eres una mujer hermosa vestida de pepino, y usted me diga, no, es que yo soy un pepino y yo me siento como pepino, y usted me insultó porque no me hizo sentir como pepino. Y entonces el Estado me condene a mí por no haberle hecho sentir a usted como pepino. Ujú. Es que eso es lo peligroso que está pasando en esta cuarta oleada de porquería que se están inventando. Eso. Que el Entonces, Estado le obligue a uno, Lo obliga a uno. obligado, Lo obliga a uno. usted tiene que tratar a esa persona como esa persona se sienta. No, si usted se quiere sentir como lo que sea, vaya usted. Es problema suyo. Si quiere ser Es mujer, problema quiere suyo. ser lo que sea. Pero que Yo- me yo- obliguen a mí a En aceptar eso. Alemania, en este momento hay mucha gente que se cree perro y hay comunidades de gente que se siente como perro. No. Y no estoy hablando de 2, 3 pelagatos. Estoy hablando de cientos de personas que se sienten como perro y ladran como perro y se visten como perro. Mira, en Estados Unidos, en las escuelas, tienen
pelados que se creen gatos, que se creen perros, que se creen esto, lo otro, en fin, y los tienen que respetar. Y Hay los que policías respetar. los tienen que tratar como esto, lo otro. Mira, estaban demandando que porque había un muchacho que se creía perro y no lo llevaron a una veterinaria y no lo atendieron y estaban demandando. Miren ese comentario de Carlos Miranda. Debes verla como ella se siente, porque a ti no te afecta. A mí sí me afecta si el Estado me obliga a que tengo que verla así. A mí sí me afecta, totalmente. A mí lo que menos me interesa es cómo usted se sienta. O sea, eso es lo que a mí me debe importar lo menos. Que usted cómo se sienta. Si usted se quiere sentir como inodoro, problema suyo. Si quiere usted comer mierda, problema suyo. ¿Ve? Pero que a mí el Estado, que algún gobierno me obligue a mí a que yo tenga que verla a usted como inodoro y que me condenen por eso, es diferente. Eso es lo que cambia. Entonces, volviendo al tema de Ágata y de muchas niñas, en esa misma condición, mientras no exactamente, mientras que no me afecte a mí, exactamente. Pero cuando me afecta a mí, sí me concierne. Sí me concierne. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que está buscando en la actualidad. Lograr que por ahí hay un proyecto por ahí de ley aquí en Colombia que lo tumbaron, pero lo quieren volver a revivir, y es la ley 270. Que es que un hombre, como por ejemplo, como yo, como Juan Carlos, o como cualquier otro Juan Carlos, pueda tener relaciones con un niño de 3 años en adelante. Y se pueda casar con un niño de 3 años en adelante. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que está buscando eso. O sea, ¿en qué cochina cabeza puede haber en que un niño de 3 años tenga la capacidad y la madurez de elegir qué es bueno y qué es malo para la vida de él? Gracias por la Háblele. receta. Gracias por la respuesta. Gracias. Entonces, por eso es que se vuelve nuevamente este cuento de esa bella palabra entre la violación en los niños, y eso lo pasaba mucho antes, pero ahorita lo quieren formalizar. Hoy lo quieren formalizar con otro nombre. ¿Sí? Y es complejo. Y es complejo ese tema. Entonces, en la historia de Ágata y de muchas niñas en este mundo, los trastornos que forman es bastante fuertes. Uy, ya, cuesta corazón y todo. Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como adultos y como padres? Prevenir una situación de esas. Hay que decirlo. Hay muchos mal padres. No le ponen como cuidado a las señales. Sí, No le ponen mucho exactamente. cuidado a las cosas. No le ponen cuidado a eso. Y lo peor que uno puede hacer es normalizarlo. Normalizar el acto, que es lo que pasa en muchas familias. Hacer como si nada estuviera pasando. Exactamente. Por ejemplo, me violaron a la sobrina, me violaron a la hija. ¿Qué hacía usted metida por allá en ese potrero? ¿Qué hacía usted en el parque sola? O sea, normalizar. O sea, verlo como que es típico, pasa aquí, pasa en cualquier lado, y entonces hagámoslo fiesta porque es normal. Es normal. Yo viví un caso, ya que habló de prestar el servicio, yo vi un caso, bueno, de lo que hemos prestado el servicio, en un patrullaje por acá por Bolívar. Llegamos a una finca y la niña solamente me quedaba mirando a mí, porque en ese caso nada más iba el comandante, iba yo. Y la niña me quedaba mirando, pero ¿Quién es Grillo? ¿quién Ya, tiene? ya. Felipe. Casi se cae el like, pero sigamos. Lo escucho. Pues se me hacía raro que me quedaba mirando raro, o sea, se me quedaba mirando como con miedo, como con pánico. Y el mismo comandante me dijo, yo sé por qué es, no le prestes atención. Y yo, ¿cómo así que no le prestes atención? Porque es que ella me está teniendo miedo a mí. O sea, ella me está mirando con un recelo como si yo le fuera a hacer algo. O sea, no creo que sea por eso.
Y después fue que el abuelo, o el papá, sí, era el abuelo, porque la verdad es que entre edad y eso sí se diferenciaba bastante. Me dijo, no, es que aquí llegaban soldados campesinos, ya el compañero acá se distinguirá entre soldado campesino y soldado bachiller y soldado raso, esa diferencia siempre la ha habido ahí. Me dijo, no, es que a ella la intentaron violar.